Hola, ¿qué tal estás? Esta semana vamos a hablar del viaje del Papa a Madrid. No del Papa de Roma, claro, sino del de Constantinopla. O más bien, de su homólogo en la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca Ecuménico Bartolomé. Hoy tenemos un episodio interesantísimo. Van a salir un montón de temas diferentes. El propio Patriarca Bartolomé, por supuesto, pero también hablaremos de Ucrania, de sinodalidad, de ecumenismo, de ecología y hacia el final del episodio también habrá algo de tiempo para hablar sobre conspiraciones secretas. Todo ello vendrá a partir del tema de portada de Vida Nueva. El Patriarca Bartolomé ha estado unos días aquí en España y ello tiene una significación muy importante que enseguida nos ponemos a desgranar. Quédate conmigo un ratito y a lo mejor descubres alguna cosilla sobre la Iglesia Ortodoxa que no conocías. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 123º episodio. Entre el 14 y el 18 de octubre, el Patriarca Ecuménico Bartolomé ha visitado España y en ese tiempo han ocurrido varias cosas. El día 14 lo dedicó a sus quehaceres privados, imaginamos que relacionados con cuestiones propias de la Iglesia Ortodoxa. El 15 de octubre celebró la liturgia por la mañana y a la tarde participó en una vigilia ecuménica. Al día siguiente, el 16, fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por el rey de España, Felipe VI. El 17 de octubre estaba convocado en la Universidad Pontificia de Salamanca para ser investido doctor honoris causa. Y ya para cerrar el viaje, el día 18 acudió a la sede de la Conferencia Episcopal para encontrarse con unos cuantos obispos españoles. ¿Por qué es relevante que el principal patriarca de la Iglesia Ortodoxa venga a España? Bueno, pues porque es la primera vez que pasaba en toda la historia de la Iglesia y ya sabes que las primeras veces de algo suelen ser importantes. Además, imagino que también estás al tanto de que durante más o menos 1000 años la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica no se llevaron muy bien entre ellas. De hecho, estaban excomulgadas mutuamente. Es decir, 1000 años siendo la misma Iglesia, más o menos 1000 años divididos, y ahora, pues en esta etapa es en la que nos encontramos, donde se están realizando gestos de acercamiento por ambas partes para dialogar acerca del reencuentro, de volver a formar parte de un todo. Hay un libro muy interesante editado por Lucien Leuchten que habla sobre la Iglesia Oriental y su relación con la política. Pues tiene algunas partes que nos pueden aportar un poco de contexto a la hora de evaluar el alcance de la visita de Bartolomé a España. Dice así: las relaciones entre las dos iglesias en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron caracterizadas por dos factores decisivos: la Guerra Fría y el autoaislamiento de la Iglesia Católica. Aunque la Guerra Fría fue un problema principalmente del hemisferio norte y concentrado en Europa, se extendió al Tercer Mundo, donde los estados luchaban guerras paralelas en lugar de hacerlo los grandes poderes, la URSS y los Estados Unidos. Estas tensiones entre los dos bloques determinaron ampliamente la relación entre las iglesias. Bajo el mandato de Pío XII, la Iglesia Católica permaneció en una posición de aislamiento. No tomó parte en el movimiento ecuménico porque se veía a sí misma como la única iglesia, idéntica a la Iglesia de Jesucristo. Otros cristianos tenían sencillamente que unirse a ella para redimirse. Y la Iglesia Católica trató de no intervenir directamente en asuntos políticos. Condenó claramente el comunismo y consideró el fascismo en Italia, España y el régimen nazi como un mal menor. Decía que era un texto muy interesante porque aporta esa visión que se tenía de la Iglesia Católica desde la perspectiva ortodoxa. Hablaba sobre el autoaislamiento, un concepto que solo a partir del Concilio Vaticano II empezó a sonar en espacios católicos de relevancia mundial. En efecto, desde Pío XII hacia atrás, la eclesiología era otra. El modo de concebir el seguimiento de Jesús se basaba en el discurso de que la Iglesia Católica era perfecta y toda la demás cristiandad debía acomodarse a ella.
Desde que se produjo el cisma entre la católica y la ortodoxa en el año 1054, pasaron muchas otras cosas después. Fíjate, 500 años más tarde llega Lutero con sus tesis y ¡hala!, otro cisma. Aparece la Iglesia reformada, o protestante como solemos llamarla. Entre ambas situaciones y también más adelante, había que resolver herejías aquí y allá, hubo dogmas proclamados, se fue organizando la jerarquía y la curia, etc. ¿El resultado? Una comprensión de la Iglesia que poco tenía ya que ver con aquel momento en el que la católica y la ortodoxa se separaron. Pero sucede una cosa inesperada. San Juan XXIII convoca un concilio ecuménico y perturba una situación que había permanecido inalterada durante siglos. Su sucesor, Pablo VI, realiza otro gesto insólito. 900 años después del cisma, se abraza con Atenágoras, el patriarca ecuménico de Constantinopla de aquel momento. Ya sabías todo esto. Aún así, siempre me gusta contextualizar la información por si había algún dato extraviado en la memoria. Era importante porque ese camino de reencuentro que se inicia con el Concilio Vaticano II y se materializa a partir del abrazo de Pablo VI y Atenágoras tiene mucho que ver con que Bartolomé, el actual patriarca ecuménico de Constantinopla, haya venido a España y haya expresado en voz alta que la reconciliación entre la Iglesia católica y ortodoxa debe ser un camino sin retorno. Algo que también resonaba en las palabras del cardenal José Cobo durante la vigilia ecuménica. San Pablo VI afirmó: ciertamente los caminos que por una parte y por otra conducen a la unión pueden ser largos y llenos de dificultades, pero los dos caminos convergen el uno hacia el otro y llegan hacia la fuente del Evangelio. En esta senda reconocemos las divergencias de orden doctrinal, litúrgico y disciplinar. Sin embargo, en palabras de San Pablo VI, esas diferencias no han de ser el punto de partida del diálogo. Lo que ya desde ahora puede crecer es esta caridad fraterna, ingeniosa en hallar nuevas formas de manifestarse. Una caridad que, extrayendo las enseñanzas del pasado, esté dispuesta a perdonar, propensa a crecer con más gusto en el bien que en el mal y sea cuidadosa, sobre todo, para conformarse con el Divino Maestro y dejar atraer y transformar por Él. Es cierto que somos distintos, pero podemos convivir, reconciliar y acercarnos, gracias a quienes son tocados por Dios para llevarlo a cabo. El llamado Documento de Alejandría del 2023 no esconde las dificultades, pero trata de que aprendamos de la historia. Por eso, puede afirmar en las conclusiones que es necesario, desde el punto de vista teológico, ver sinodalidad y primado como realidades interrelacionadas, complementarias e inseparables. El cardenal Cobo hacía mención al documento de Alejandría. Se refería al texto que se publicó tras la reunión de la Comisión para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Su título es Sinodalidad y primado en el segundo milenio y hoy. Lo puedes consultar en la web del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Está en inglés, francés e italiano. Hace un repaso histórico del cisma de 1054, de la época de la Reforma de Lutero y llega hasta nuestros días. En el cuarto apartado menciona un concepto que yo no conocía y me ha parecido muy interesante. Habla sobre el Sobornost. Se trata de un concepto muy parecido al funcionamiento sinodal de la Iglesia, donde la catolicidad se entiende como la participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. El caso es que el Sobornost surgió como reacción al Santo Sínodo controlado por el Estado ruso, en concreto a partir del zar Pedro I. Me parecía interesante porque aquella lejana situación donde el Estado controlaba a los obispos no difiere tanto de lo que ocurre a día de hoy en China. Pero además de eso, también me llevaba a reflexionar sobre la delantera que lleva la Iglesia Ortodoxa en algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento sinodal.
Bueno, sin caer claro en el error de pensar que todo es alegría y perfección en la vida de los hermanos ortodoxos. Sus complicaciones tienen también. El propio patriarca Bartolomé debe lidiar con aquellos sectores ortodoxos que se sienten amenazados debido al acercamiento de posiciones hacia la Iglesia católica. Lo mismo que dicen algunos grupos en la Iglesia católica, también lo dicen sus equivalentes en la ortodoxa. Y no solo se trata de esas quejas. Su propio funcionamiento autónomo también tiene inconvenientes. Por ejemplo, en mayo de 2022, el patriarca ecuménico Bartolomé se pronunció sobre la Iglesia de Macedonia del Norte y dijo que ya no estaba en situación de cisma con el resto de la Iglesia ortodoxa. Ese cisma llevaba sangrando 70 años y Bartolomé reconoció como válida a la jerarquía de esa Iglesia. Ahora bien, por su parte, la Iglesia autocéfala de Serbia expresó que no se trataba de un reconocimiento autocéfalo, sino que podían funcionar bajo su jurisdicción. Y es que resulta que esta cuestión de la autocefalia es extremadamente complicada. En la Iglesia Católica funcionamos con el Papa en Roma. Desde allí va delimitando territorios a los que se llama diócesis y en cada uno de ellos elige a un obispo. A su vez, el obispo organiza el territorio asignado y distribuye a los sacerdotes de los que dispone. Bueno, pues en la Iglesia Ortodoxa no es exactamente así. El patriarca de Constantinopla es el equivalente al Papa porque tiene una posición de mayor importancia en la Iglesia Ortodoxa. Pero en cada una de las iglesias autocéfalas, el primado es quien tiene la última palabra porque funciona como una especie de papa local. En definitiva, la voz del patriarca de Constantinopla vendría a ser una voz que habla un poquito más alto en un grupo de voces iguales. Se le escucha con mucha atención, pero no necesariamente se le obedece. ¿Con qué nos podemos encontrar entonces? Con situaciones en las que alguna de las voces quiera convertirse en la que más resuena. Ese es el caso ni más ni menos de lo que ocurre con Cirilo I, a quien también conocemos como Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y de todas las Rusias. En mayo de 2022, Bartolomé se expresaba de esta manera sobre Kirill. Yo esperaba que el hermano Kirill, en este momento histórico crucial, estuviera a la altura de las circunstancias. En última instancia, si fuera necesario, sacrificar su trono, decirle a Putin: «Señor presidente, no puedo estar de acuerdo con usted, renuncio, me voy». ¿Lo habría metido en la cárcel? No sé qué haría el presidente Putin si el patriarca reaccionara en contra de sus planes, pero eso es lo que nosotros, los otros hermanos primados, esperaríamos. En efecto, el patriarca Kirill ha conseguido que su voz se escuche más alto, pero por razones que escapan por mucho al funcionamiento sinodal, al diálogo interreligioso o a la unidad de los cristianos. En particular, se produjo una ruptura de relaciones entre la Iglesia de Rusia y la de Constantinopla a raíz de que esta última validase la existencia de una Iglesia ortodoxa autocéfala en Ucrania. A Kirill no le gustó en absoluto. Y sobre ello, el patriarca Bartolomé habló hace apenas un mes, el pasado 1 de septiembre. Tras la celebración del Indictus, el nuevo año litúrgico en la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé se reunió con Epifanio, el metropolitano de Kiev y de toda Ucrania. El patriarca ecuménico dijo lo siguiente: «Desgraciadamente, este deseo de unidad y cooperación ha sido destruido en los últimos años por una nueva eclesiología procedente del norte y una nueva teología, la teología de la guerra. Esta es la teología que la hermana Iglesia de Rusia comenzó a enseñar, tratando de justificar una guerra injustificable, impía, no provocada y diabólica contra un país soberano e independiente, Ucrania». Llegados a este punto, te recuerdo que suscribirse a Vida Nueva te da acceso a 47 números anuales y a varios suplementos exclusivos. Información detallada y de primera mano sobre la vida eclesial. Tienes más datos en vidanuevadigital.com/suscripciones.
Si nos detenemos a examinar un poquito la historia de ambos patriarcados, el de Constantinopla y el de Moscú, podemos ver fácilmente que su divergencia no pasa solo por las diferencias entre Kirill y Bartolomé. No es casualidad que estos dos patriarcados sean los más conocidos. Uno estaba en la capital del Imperio ruso y el otro en la capital del Imperio otomano. Su influencia se expandía por todo el territorio de ambos imperios. Pero después de la Primera Guerra Mundial, cuando los dos colapsan, las dos iglesias se enfrentaron a situaciones distintas. El patriarcado ruso tuvo que lidiar con las campañas antirreligiosas del régimen socialista. Por su parte, el patriarcado de Constantinopla se enfrentó al hecho de que la población cristiana quedó prácticamente expulsada de Turquía. En ese contexto, el patriarcado de Constantinopla se concentró en trabajar por la unión de las iglesias autocéfalas. Entre todas ellas, la de Moscú, debido a su relación con el Estado soviético, era percibida como subordinada al gobierno ruso. Con todo, los años pasan y llegamos a los años 90 del siglo pasado. Cae el bloque comunista. En junio de 1990, Alejo II es elegido patriarca de Moscú. Y en 1991 se produce la elección de Bartolomé de Constantinopla, el mismo que hay hoy en día. De hecho, desde el comienzo de su misión, Bartolomé ha seguido la senda de Atenágoras en su acercamiento hacia la plena comunión. Por ejemplo, sus contactos con San Juan Pablo II llevaron a recuperar las reliquias de San Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno. Por otra parte, en 2006 y 2008 se encontró con Benedicto XVI. Y a día de hoy mantiene una muy buena relación con el Papa Francisco. Por otro lado, la actitud de Kirill sobre Ucrania y su comprensión de la eclesiología ortodoxa pudieron haberse visto influenciadas por su predecesor, Alejo II. Este, cuando fue coronado en 1990, tuvo que lidiar con tres aspectos que definieron su mandato: el papel político de la Iglesia, la influencia sobre la sociedad rusa y el mantenimiento de la jurisdicción. Date cuenta que desde el final de la Guerra Fría, ambos patriarcados han estado discutiendo sobre muchos temas distintos. Por ejemplo, el estatus de la Iglesia de Estonia, el lugar que corresponde a las iglesias rusas en los Estados Unidos y en Europa del Este, y también sobre la influencia política en Ucrania. ¿Recuerdas lo que te decía sobre una voz que suena por encima de otras voces iguales? Bueno, pues el patriarcado de Moscú parece que ha querido y quiere ser esa voz. No obstante, al principio no fue así. Cuando falleció Alejo II, el patriarca Kirill comenzó a relacionarse mucho más con Bartolomé. Pero ya has visto que no ha acabado muy bien la cosa. Y me imagino yo que en su manera de desarrollar la eclesiología ortodoxa también habrá influido el origen de cada uno de estos patriarcas. Por su parte, Kirill viene de un linaje de sacerdotes. Su padre lo era y su abuelo también. Sin embargo, el padre de Bartolomé era dueño de una cafetería. De hecho, nos lo contaba así Olivier Clément, un teólogo ortodoxo que trabajó por el ecumenismo y el diálogo entre las distintas religiones cristianas. En un libro suyo titulado Conversaciones con Bartolomé, decía lo siguiente: regresemos a la infancia del patriarca. Cuando no estaba en la escuela, Dimitrios trabajaba de buena gana en la cafetería y continuó haciéndolo durante su vida de estudiante en las vacaciones. Algunas veces, para ganar un poco de dinero extra, recitaba poesía que los clientes apreciaban enormemente. Un tipo de café oriental llamado ouzo. Las conversaciones lentas al ritmo de cuentas de rosario. Poemas. Todo esto era parte del mundo greco-otomano. De ahí el marcado gusto del patriarca por la poesía y por el arte en general. Y más tarde, cuando llega a la juventud de Bartolomé, dice que se marchó a estudiar a Francia y que allí tuvo la oportunidad de conocer a Jean Danielou, Yves Congar y Henri de Lubac. Nombres todos ellos que sonarán a quienes conocen el camino del encuentro. Y ahora que hemos completado ese contexto sobre Bartolomé y la Iglesia ortodoxa que dirige desde Constantinopla, nos resulta más sencillo regresar a Vida Nueva y leer aquello que pronunció hace unos días durante su visita a España. La oración es la mayor arma de los cristianos.
una que no hace víctimas, sino que abre puertas al Señor. La paz solo puede alcanzarse a través de una verdadera metanoia, una conversión de los corazones que pasa necesariamente por la justicia. No puede haber paz sin respeto y reconocimiento mutuos. No puede haber paz sin una colaboración fructífera entre todos los pueblos del mundo. El modo de hablar de Bartolomé recuerda mucho al del propio Papa Francisco. De hecho, no nos equivocamos si decimos que uno y otro se han influenciado mutuamente. Bartolomé se refería a Ucrania como la atormentada Ucrania, una expresión muy de Francisco. Al mismo tiempo, seguro que te suena un documento titulado Laudato Si. Cuando el Papa Francisco lo publicó en 2015, trajo consigo una buena cantidad de críticas que consideraban que la cabeza de la Iglesia Católica no debía hablar sobre ecología. Bueno, pues resulta que la figura del patriarca Bartolomé es un punto de referencia absolutamente claro para la actual posición de la Iglesia Católica con respecto al cuidado de la creación. De hecho, no son pocas las personas que se refieren a Bartolomé como el patriarca verde. Desde aquel 1991 en que fue elegido patriarca, sus iniciativas han avanzado ampliamente hacia la protección del medio ambiente. Aún te digo más, esas ideas incluso preceden a Bartolomé. En 1986, durante una sesión de una reunión presinodal ortodoxa, los representantes expresaron su preocupación por el abuso del medio ambiente natural, especialmente en las sociedades occidentales. A aquello le siguieron encuentros sobre el tema de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Todo ello culmina en 1989 con la publicación de una encíclica sobre el medio ambiente. La publicó el patriarca Demetrio, el predecesor inmediato de Bartolomé. Atención, porque los dos primeros párrafos dicen lo siguiente. El abuso de la persona contemporánea de su posición privilegiada en la creación y del mandato del Creador de dominarla ha dirigido al mundo hacia el borde de su autodestrucción apocalíptica, tanto en la forma de polución natural que es dañina para todos los seres vivos, como en la forma de extinción de muchas especies de animales y plantas del mundo, e incluso de otras maneras. Los científicos y otras personas con conocimiento nos han advertido del peligro y nos han hablado de los fenómenos que amenazan la vida de nuestro planeta, como el fenómeno del efecto invernadero, cuyos primeros indicadores ya se están notando. Te lo repito, año 1989. En 2015 el Papa Francisco publica Laudato Si y le cae un aluvión de críticas. Hace un par de semanas compartía su segunda parte, Laudate Deum, donde añadía algunos puntos más. ¿Cuánto hemos avanzado como humanidad si en 1989 ya se notaban los primeros efectos del cambio climático y en 2023 sigue siendo necesario afirmar que son reales? En este camino de diálogo y acercamiento mutuos que decía el patriarca Bartolomé durante su viaje a España, será necesario poner en práctica una escucha mutua. De hecho, se plantea como un requisito indispensable. Han sido siglos y siglos de funcionamiento cada iglesia por separado. La plena comunión tendrá asociado mucho sufrimiento mutuo, pero también muchas alegrías, esperemos. En un matrimonio, si no se cuida el espacio común y se fomenta el diálogo, los dos cónyuges pueden estar completamente distanciados en menos de 5 años. En algunos casos, la convivencia se deteriora hacia los 15 o 20 años, cuando los hijos crecen y los progenitores se encuentran con que no tienen de qué hablar. Lo decía Francisco en Amoris Laetitia. Bueno, pues si eso pasa entre dos individuos en un plazo tan corto de tiempo, ¿cómo de diversa puede ser la situación entre dos instituciones formadas por cientos de millones de personas que han estado separadas durante casi 1000 años? Lo decía San Pablo VI y lo recordaba el cardenal José Cobo. El camino será largo, será difícil, pero lleva inexorablemente al encuentro. Un camino que, ojalá, sea como dice el patriarca Bartolomé, de no retorno.
Ahora que ya estamos muy cerca del final, aprovecho para recordarte que te puedes suscribir gratuitamente a la lista de correo de Vida Nueva para recibir un resumen de las principales noticias en tu bandeja de entrada. Encuentra las instrucciones en vidanuevadigital.com. Antes de terminar el episodio, déjame hablarte de esa conspiración que te comentaba al comienzo. No sé si estás al tanto de que en Turquía existe una doctrina política y jurídica llamada Mavi Vatan, que significa literalmente Patria Azul. Esta doctrina la inició un almirante de la Armada turca que ahora ya está retirado. Básicamente lo que dice es que Turquía tiene derecho a reclamar una serie de masas de agua alrededor de su país en el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. De hecho, en 2019 Turquía presentó una serie de reclamaciones en las Naciones Unidas para que eso se hiciera realidad. Vale, pues con eso en mente, ahí va una noticia sorprendente. El 15 de septiembre de este año, ese almirante retirado presentó ante la Fiscalía de Estambul una demanda en contra del patriarca ecuménico Bartolomé. En un reportaje del periódico turco Yeni Akit se citan las visitas oficiales de Bartolomé fuera de Turquía y su contacto con jefes de Estado extranjeros. Básicamente, es el equivalente a insinuar que el patriarca Bartolomé actúa como espía para países extranjeros. Al parecer, se considera que con sus reivindicaciones ecuménicas se cuestiona el Tratado de Lausana y que su objetivo es perturbar la unidad y la integridad territorial de la República de Turquía. Para contextualizar un poco, decirte que el Tratado de Lausana es el que dio lugar a la formación de la actual Turquía. De hecho, apenas un par de semanas antes de que esta demanda fuera presentada, el patriarca Bartolomé manifestaba públicamente que Turquía no estaba respetando dicho Tratado de Lausana, puesto que los cristianos tienen restricciones sobre sus celebraciones y no se autoriza la existencia de centros de formación específicamente cristianos, cuando según el tratado, eso no tendría que estar pasando. ¿Cómo crees tú que prosperará esta demanda contra Bartolomé? Con esa pregunta lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta tan lejos. Recuerda que hemos comenzado hablando sobre la visita del patriarca ecuménico Bartolomé a España, donde ha participado de varios actos, entre ellos una vigilia ecuménica y la investidura como doctor honoris causa. Nos hemos acercado un poco a la realidad de las diferentes iglesias ortodoxas y a algunas de sus dificultades. Eso nos ha llevado a hablar inevitablemente sobre Kirill, su posición con respecto a la invasión de Ucrania y el distanciamiento con el patriarcado de Constantinopla. Hemos hablado también sobre la infancia y juventud de Bartolomé, quien coincidió con grandes pensadores del ecumenismo, el diálogo y el encuentro. Yo creo que con todo ello hemos ampliado el espacio de nuestra tienda para que quepa con más holgura toda la información que viene esta semana en el reportaje principal de Vida Nueva. Ahora sí, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.